Ya. ¿Qué dice este práctico de acá? Está diciendo que el metano tiene una densidad que se puede visualizar acá el dato y nos pide determinar su densidad relativa con respecto a la del aire. La ingeniera, como les dije la otra vez, recalca que se ocupe su método. Yo no sé su método y es por eso que a veces yo les pregunto si es que está bien o no. A ver, densidad del aire. La densidad del aire acá me está marcando que es aproximadamente, a ver, para que usted igual lo vea, porque este dato es importante porque lo tenemos que dividir, ¿ya? Ahorita les voy a poner la fórmula y todo. Eh, Densidad del aire en gramos sobre centímetro cúbico, la misma unidad que se encuentra la del metano. Ahora, para sacar la densidad relativa, aquí está la fórmula. Densidad de la sustancia con respecto a la densidad que se quiere. En este caso, que es la del aire. ¿Ya? Esto y este de acá. Entonces, en este lado vamos a poner inciso A, bueno, primer ejercicio, la densidad relativa. Vamos a poner ρ, R, igual a la densidad del metano sobre la densidad del aire. ¿Ya? Obviamente acá yo les aclaro que quizás la ingeniera ocupe esto o si no ocupa de, ¿ya? Ambos símbolos solo lo cambian, no pasa nada. Ahora esta fórmula sí es, bueno, de manera internacional, así que imagino que no lo cambia. Y se reemplaza, ¿ya? ¿Cuánto es la densidad de esta sustancia? 6,56. 6,57 por 10 elevado a menos 4 gramos sobre centímetro cúbico. Y la densidad del aire, puede que la ingeniera le tome otro valor. Si no lo toma de otro valor, vamos a tomar el que se encuentra acá, ¿ya? Que es 1,2 por 10 elevado a menos 3, si no me equivoco. Vamos a hacer la prueba con una calculadora. A ver, si yo introduzco, ahorita estoy con el celular, voy a introducir 1,2 por 10 elevado a menos 3. Y tiene que dar lo mismo que se encuentra acá. Y sí, sí dio. Entonces esa sería la forma de escribir. Como se puede ver, se anula estas unidades porque son las mismas, se pone un igual y se calcula, ¿ya? Esto directamente en la calculadora vamos a anotar. ¿Cuánto es? 6,57 por 10 elevado a menos 4 partido por, a ver, tengo que tener calculadora, partido por 1,2 por 10 elevado a menos 3. 0,548. Vamos a trabajar con 3 unidades. Y eso sería todo. No es nada complicado. Para los siguientes ejercicios es lo mismo, ¿ya? Solo que acá tienen que tomar en cuenta con respecto a qué se está dando. Porque si se da cuenta, acá dice densidad relativa con la sustancia, pero con respecto al agua, H2O. En estos dos ejercicios son del aire. Vamos a seguir calculando unos 3 más para, para más o menos recalcar cómo se hace. Esta densidad es de amoníaco. Amoníaco.
Y acá ponemos densidad del aire. Y pues acá obviamente reemplazar. ¿Cuántos amoníacos? 7 por 10 elevado a menos 4 gramos sobre centímetro cúbico. Y aquí abajo ponemos 1,2 por 10 elevado a menos 3 gramos sobre centímetro cúbico. Si calculamos eso, a ver, esto sería 7. Vamos a borrar. Esto da 0,583. Y así va calculando. Entonces, esto es lo mismo. El siguiente dice densidad relativa. Acá, a ver, antes de que avancemos, me di cuenta que acá dice gramos sobre milímetro cúbico de milímetro. Usted tiene que convertir milímetros a centímetro cúbico. Es lo mismo. Si quiere, podemos hacer la prueba. Acá podemos poner cuánto es un milímetro a centímetro cúbico. Es 1 a 1. Entonces, no importa si está escrito como milímetro o centímetro cúbico, lo pone acá, ya que están en las mismas unidades, se puede anular. Si no son, no se puede anular. Ya. Entonces acá, esto lo puse una flecha, debía haber puesto como un igual. ¿Ok? Entonces, esto se procede lo mismo. El otro que es, se tiene una densidad, ya, acá las unidades son distintas. ¿Ok? Este es kilogramo por metro cúbico. 1 kilogramo por metro cúbico equivale a cuánto. Puede buscar en el internet o si no, acá podemos ir calculando igual. 1 kilogramo por metro cúbico es igual a decir que 1000 gramos equivalen a 1 kilogramo por 1 metro equivale a 100 centímetros. Y eso al cubo. Haciendo los cálculos, 1000 partido por 100 al cubo. Ya. Entonces, esto lo borramos porque era para facilitarnos el cálculo. Lo equivalen a 10 elevado a menos 3 gramos por centímetro cúbico. A ver si se bien los cálculos. Ah, no, no, al revés. Sería 1000. Ok. Entonces toca reemplazar eso. Ahora vamos a hacer el número 4 para que se me entienda. La densidad relativa es igual a la densidad de esa sustancia, creo que es dióxido de carbono. Sí, dióxido de carbono, CO2, sobre la densidad del gas, en este caso el aire. Ahora convertimos eso. La densidad del aire se mantiene, no va a cambiar. 3 gramos sobre centímetro cúbico. Ahora, lo siguiente es modificar esa densidad que tiene. Acá abajo lo vamos a hacer. 1,25 kilogramos metro cúbico equivale a 1250 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces acá reemplazamos eso. 1250 gramos cúbicos. Esto se tacha y se calcula. Esto va a dar un número grande si no me equivoco. Ahora vamos a hacer la prueba. 1250 entre 1,2 por 10 elevado a menos 3. Como este número es muy grande, vamos a verificar
esa conversión que hice, vamos a poner acá mejor en internet, decir cuánto equivale un kilogramo metro cúbico a, ver acá puse a gramos sobre centímetro cúbico. Ok, entonces lo primero que había anotado estaba bien. 10 elevado a menos 3. Haciendo esa corrección, entonces esto lo vamos a borrar y vamos a anotar este nuevo valor, 1,25 por 10 elevado a menos 3. Ahora sí debería estar bien. Borramos esto, anotamos el número correcto, 1,25 por 10 elevado a menos 3. Esa elevación de menos 3, 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 3, se anula y vamos a tener como resultado 1,042. ¿Ya? A ver, veamos si hay otro caso particular. El de acá dice, una masa de hidrógeno ocupa un volumen de 140 1.400 litros a la presión atmosférica. ¿Qué presión en atmósferas deberemos alcanzar si el volumen se reduce a tal? Ya, esto lo vamos a hacer en la otra hoja. Acá nos está dando el volumen de este hidrógeno a presión atmosférica. ¿Qué presión en atmósferas deberá alcanzar si el volumen se reduce a tal? Ya vamos a anotar la fórmula que se va a ocupar en gases ideales, que son volumen 1, presión 1 sobre temperatura 1. Es igual a volumen 2 por presión 2 sobre temperatura 2. Y la otra que también se ocupa es esta, creo que es esta RNT. Estas dos fórmulas son las principales que se usan. En este caso no nos dice si la temperatura es constante, pero voy a asumir que sí, ya que en ambas fórmulas, si se da cuenta, se ocupa la temperatura. Pero si yo digo, si T1 es igual a T2, eso significa que sea constante, se va a mantener en ambos estados. En esta fórmula que anoté en la primera, lo que va a ocurrir es que se va a tachar ambas temperaturas y vamos a tener esta fórmula de acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nos está preguntando? Nos está preguntando una presión 2. ¿Por qué una presión 2? Porque tenemos la presión 1, que dice que es la presión atmosférica, una atmósfera, el volumen 1, que nos dice que es de 1.400 litros, y volumen 2, que es de 400 litros. Entonces el de acá hay que despejar ¿qué cosa? El P2, lo que desconocemos. B1 por P1 dividido entre B2. B1 es 1.400 litros por una atmósfera dividido entre 400 litros. Litros y litros se van y se calcula cuánto da esto. 14 entre 4, 3,5 atmósferas. También otra cosa que calcar, acá nos está diciendo, así nos está diciendo, en qué unidades quiere, ¿ya? A veces puede que hay docentes que piden cambiar esas unidades, entonces hay que saber poder cambiar eso. Por el momento se mantiene eso y acá se acaba el ejercicio número 5. Vamos con el siguiente, que dice
Eh, ¿Cuál es la presión si el volumen se modifica hasta... Ya, 10 revoluciones. Vamos a leerlo bien en otra hoja. Dice, una masa de gas ocupa 18,32 litros a -3 °C y esta es su presión, 556 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión si el volumen se modifica hasta 20 litros y la temperatura hasta 20 grados centígrados? En este caso vamos a ocupar toda esa fórmula que anoté hace rato, porque si se da cuenta, ninguna de las propiedades que tenemos ahí permaneció constante, se modificaron. Algo que se me estaba olvidando, aclarar que la temperatura se trabaja las que son, ¿qué términos tienen? Temperaturas exactas creo que son. No vamos a trabajar con Celsius, sino con Kelvin, ¿ya? Temperaturas absolutas. Entonces, ¿cómo vamos a convertir eso? Acá vamos a poner cuánto o cambio cuánto es un Celsius a Kelvin. Y acá debes tener su fórmula para que lo copiemos en la hoja. Aclaro que hay docentes que solo les interesa este número entero, 237. Hay otros que sí piden este coma 15, ya que es por la temperatura de ebullición, el punto triple. Pero acá ya les he dicho, si el ingeniero quiere todo, anotan todo. Si no, anotan solo esta parte de acá. Igual solo son 15 decimales. Entonces, vamos a convertir primero a la temperatura 1, que es -300 °C más 273,15. Eso equivale a cuánto? A 243,15 Kelvin. El otro, ¿cuánto es? 20. 20 °C más 273,15 es igual a 293,15 Kelvin. Ya. Una vez tengamos todo eso, podemos ya calcular la presión. En este ejercicio no nos pide qué tipo de presión quiere, bueno, en qué unidades quiere. Si en milímetros de mercurio, si en atmósfera, si el otro, ¿cómo se llama? En pascal, así. En este caso no nos dice eso, entonces vamos a mantener como está. Vamos a despejar la presión 2, que es igual a P1 por T2, dividido entre T1 por B2. La presión 1 es 556 milímetros de mercurio por el volumen 1, que es 1832 litros, por la temperatura 2, que es 293,15 Kelvin, dividido entre la temperatura 1, que es 243,15 Kelvin, por el volumen 2, que es 20 litros. Kelvin, Kelvin se van, litros, litros también se van. ¿Qué nos queda? Milímetros de mercurio. En la calculadora, a ver cuánto es, 556 por 18,32 por 293,15 dividido, a ver, dividido entre 243,15 por 20. 614,025. Espera, ¿cuántos decimales está trabajando la ingeniera? Con dos decimales. Ponemos acá entonces 200 de 114,02 milímetros de mercurio. Ok, nada más. Eso lo ocupar fórmula.
y saber qué cosas cambiaron o no. Vamos a ver si el otro es más interesante. El número 7, ¿qué dice? 10 litros de hidrógeno a una atmósfera de presión están conectadas a un cilindro que tiene un pistón móvil. El pistón se mueve hasta que la misma masa de gas ocupe 2 litros a la misma temperatura. Calcular la presión del cilindro. Acá ya nos está aclarando que es una presión, bueno, la temperatura 1 y 2 van a ser iguales. Entonces, la fórmula que vamos a ocupar se va a ver de esta manera. ¿Qué es lo que tenemos que calcular? La presión. La presión 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1 sobre el volumen 2. La presión 1, ¿cuánto es? Es una atmósfera. Fácil de calcular. El volumen 1 es 10 litros y el volumen 2, el pistón se mueve hasta que la misma masa de gas ocupe 2 litros. Entonces está comprimiendo esto. Va a ser 2 litros. Esto se va. 10 sobre 2, ¿cuánto es? 5. ¿Ya? Entonces esto va a ser el resultado. Por si no sabe qué es un pistón, vamos a dibujar acá por si acaso. Lo va a ver en termo más que todo si es que es electromecánico, eléctrico o mecánico. Lo que ocurrió es que este pistón de acá empezó a reducirse. Vea que está comprimiendo. Al comprimir va a tener mayor presión. Es por eso que esta presión 2 resultó ser mayor que la presión 1, ya que el volumen inicial es mayor que la final. ¿Ya? Estado 1, estado 2. No es tanto este análisis en esta materia, pero para la siguiente sí. Es bueno que vaya ahí visualizando. El otro caso, otro ejercicio, ¿qué hice? No, este ya hemos hecho, entonces el 7 tengo que ir marcando lo que ya está. Esto ya está. Vamos con el 8. ¿Qué dice el ejercicio 8? La presión que se ejerce sobre 23, de 28,39 litros de gas aumenta desde atmósferas a 88 atmósferas. Calcular el nuevo volumen si la temperatura permanece constante. Ya nos está diciendo que la temperatura 1 y temperatura 2 son iguales. La fórmula entonces sería P1, B1 igual a P2, B2. Solo que aquí ya nos está dando el dato de la presión 1, presión 2 y volumen 1. Hay que despejar volumen 2. Volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 sobre presión 2. ¿Cuánto es la presión 1? 17 atmósferas por el volumen 1, que es 28,39 litros, dividido entre 88 atmósferas. A ver, ¿cuánto sería? Debería reducirse porque la presión está aumentando. Entonces calculamos 17 por 28,39 dividido entre 88. 5,48 litros. Y entonces está bien. Vea que la presión aumentó, entonces el volumen tiene que disminuir. El 8 ya está marcado. Veamos el número 9 a ver qué nos dice. Dice, un gas ocupa 20 mililitros a 600 torr y a una temperatura. ¿Qué volumen va a ocupar si tiene esta presión y si tiene esta temperatura?
Entonces, acá ninguna de las propiedades está constante, se va a ocupar la ecuación entera, pero antes de ocuparla hay que ver que esta temperatura esté en Kelvin. Entonces, la temperatura 1 es igual a 20 grados Celsius más 273,15. Eso da 293,15 Kelvin. La temperatura 2 ya está en Kelvin, entonces no lo transformamos. Reemplazamos. Antes de reemplazar hay que despejar. ¿Qué vamos a despejar? ¿Qué nos pide? El volumen 2. Entonces el volumen 2 es igual a presión 1 volumen 1 por temperatura 2 dividido entre temperatura 1 presión 2. La presión 1 es de 600 por, por el volumen 1 que es 20 mililitros. Por la temperatura 2 que es de 70 Kelvin. Ah, por si acaso acá, yo no lo anoto con este circulito. Más que todo por la costumbre de que me enseñaron que no se anota, pero si la ingeniera pide, ustedes lo ponen. Ya, no hay mucho problema. La temperatura 1, ¿cuánto es? 293,15 Kelvin por la presión 2 que es 1000. Por- Las presiones se anulan, Kelvin se anula, la unidad va a estar en mililitros. Entonces, eso hay que calcular. 600 por 20 por 70 dividido entre 293,15 por 1000. 2,865 mililitros. Ahí está el ejercicio 9. A ver, sigamos haciendo. Vea que estos ejercicios son fáciles. Ya. Solo es saber ocupar la forma de explicar bien y que las unidades estén bien anotadas. En este caso, ¿qué dice? La masa del neón ocupa este volumen 1 con una temperatura 1, determinar a una temperatura 2. En este caso no nos dice si la presión es constante, pero vamos a asumir que sí. Presión 1 es igual a presión 2. La fórmula va a ser B1 sobre T1 igual a B2 sobre T2. En esta fórmula, ambas temperaturas tienen que estar en absoluto. La temperatura 1 no lo está, hay que transformarlo. Eso es igual a 373,15 Kelvin. Ahora sí, despejamos el volumen 2, que es igual a temperatura 2 por volumen 1 sobre temperatura 1. Temperatura 2 es de 36 Kelvin por el volumen 1 que es 350 mililitros dividido entre la temperatura 1 que es de 373,15 Kelvin. Acá el volumen debería bajar. A ver, vamos a hacer la prueba. 36 por 350 dividido entre 373,15. 33,77 mililitros. Y sí bajó, ¿no? A ver, creo que ya... A ver si se complica más esto. El número 11, ¿qué dice? Dice, ¿a qué temperatura estará una masa de gas que ocupa un volumen 1, igual a 270 mililitros? Otra forma de hacer, y no sé si es que la ingeniera pide, es de esta manera, anotar cada uno como dato. En este ejercicio lo voy a hacer así. En los otros casos vio que lo hice directo, así que depende cómo quiere ella.
Si dice, ¿a qué temperatura estará la masa tanto, tanto si el volumen está ocupado? Entonces dice, ¿cuánto es la temperatura 1? El otro dato que nos da, que la temperatura 2 es igual a 335 grados Celsius, la presión 2 es igual a 750 milímetros de mercurio y el volumen 2 es igual a 150 litros. Ya. Antes de ocupar la fórmula, esto hay que transformar. 273,15. Esto da 300. A ver, este 8. Sí, 308,15 Kelvin. Una vez ya transformado, ya se puede reemplazar. Cuando haga varias veces los ejercicios, de esta fórmula se lo va a aprender de memoria. ¿Ya? Despejamos el dato que desconocemos. T1 es igual a, esto va a pasar a dividir, P1 B1 sobre P2 B2 y el T2 va a pasar a multiplicar, T2. Reemplazamos. ¿Cuánto vale P1? 745 milímetros de mercurio por B1, 270 litros por T2, que es 308,15 Kelvin, dividido entre la presión 2, 750 milímetros de mercurio, por el volumen 150 litros. Calculamos eso, 245 por 745 por 270 por 308,15 dividido entre 750 por 150. La temperatura es 550,97 Kelvin. Muchísima temperatura. Ok. Ahora vamos a ver si no noté nada mal. Tenemos la presión que, bueno, la presión es eso, solo aumentó el volumen. Ah, bueno, el volumen sí, hubo un cambio. Bueno, está bien esto, ya que si se da cuenta, esto es litros. Si hubiera sido mililitros, hubiera sido un poco como que, ¿por qué? Esto es casi el doble, entonces sí tiene sentido el resultado. Cuando hagan los cálculos, traten de entender el resultado, porque según esto deberían ser como en los casos reales. ¿Ya? El otro que pide, una masa de gas de helio ocupa un volumen de 100 litros a 45 grados Celsius. ¿Ya? ¿Qué más dice? Si el volumen ocupado por el gas se triplica, ¿cómo debería variar la temperatura para que la presión permanezca constante? La presión 1 y la presión 2 son iguales. Volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. En estas fórmulas, la temperatura tiene que ser absoluta. Transformamos la T1, 273,15. Eso da 318,15 Kelvin. Acá el volumen hay que, bueno, acá nos dice el dato. A ver, primero vamos a despejar. Volumen 1 por, no, no, este T2 va a pasar a multiplicar. El volumen 1 va a pasar a dividir. T1 va a pasar a multiplicar y volumen 2 se mantiene. Ya. Bien, ¿qué era? T1 equivale a 318,15 Kelvin. El volumen 2 es igual a 300 litros, porque acá dice que se triplica, dividido entre 100 litros.
entonces la temperatura se va a triplicar. ¿Ya? 318,15 por 3 da 954,45 Kelvin. Acá puede dar una respuesta literal, es decir, escribir que la temperatura se tiene que triplicar para que presión se ponga iguales, sean permanezcan constantes, o también puede hacer el cálculo que está acá, ¿ya? A ver, esto lo vamos a tachar. El número 13, ¿qué dice? Ya nos está dando unidades inglesas. Se tiene 5 pies cúbicos de anhídrido sulfuroso a 18 grados Celsius y una presión. Calcular su volumen en ¿qué? Condiciones normales en litros. Ya, este CN imagino que son condiciones normales. A ver, vamos a poner condiciones normales de presión y temperatura. Aquí se puede ver que las condiciones normales son estas de acá. Que yo recuerde son 20 o 25 grados y una atmósfera. Ahora vamos a buscar uno parecido. O si la ingeniera pide de otra forma, igual me avisan y ocupamos esos datos. Mientras tanto, yo estoy ocupando el de internet. Cámara, condiciones normales. Y acá yo voy a poner como nota calcular con los datos que enseña la ingeniera. La ingeniera. ¿Ya? Entonces, si vamos a ocupar estos datos que tenemos acá, hay que transformar primero esto, esto y esto también. ¿Por qué? Acá nos está pidiendo el volumen en litros y yo lo tengo en pies cúbicos. ¿Ok? Ahora, la temperatura ya lo hemos hecho varias veces, así que lo podemos hacer rápido. La temperatura 1 es igual a 100 grados, bueno, 18 grados más 273,15. Haciendo los cálculos, para esta vez voy a ocupar la calculadora. 273,15 más 18. 291,15 Kelvin. La presión, sí, la presión igual hay que convertir. La presión 1 es igual a 1600 milímetros de mercurio. Acá vamos a hacer el cambio, el cálculo. Milímetros de mercurio a atmósferas. Ya, una atmósfera equivale a 200, a, a ver, 760. Acá ponemos 760 milímetros de mercurio. Arriba colocamos una atmósfera. Milímetros de mercurio se van y esto equivale a 160 dividido entre 76. Da 40 dividido entre 19 atmósferas
Pero si queremos trabajar en decimal, le vamos a ganar solo 2. A ver, 2,10, 11. Igual no afecta tanto eso. ¿Qué más hay que convertir? El volumen. Volumen uno es igual a 5 pies cúbicos. Eso hay que convertirlo a litros. Pies cúbicos a litros. Bien. Para obtener un resultado próximo, multiplicar el volumen. Ya. Entonces acá ponemos 28,32. Ya lo estamos redondeando. Y acá es un pie cúbico. Esto se va y esto hay que calcular. 28,32 por 5. 141,6 litros. Una vez tengamos todo eso, ya podemos proceder. Volumen uno P1 es igual a T1. Volumen 2 P2 es igual a T2. ¿Qué queremos saber? El volumen 2. Volumen 2 es igual a volumen uno, presión uno por temperatura 2. Acá abajo ponemos temperatura uno por la presión 2. Hay que reemplazar 141,6 litros por la presión uno. ¿Quién me está llamando? No creo que sea tan importante. La presión uno es 2,11 atmósferas por la temperatura 2. ¿Cuánto es la temperatura 2? Acá estamos asumiendo que son estas de acá. Presión 2 y temperatura 2. Entonces reemplazamos. Acá abajo colocamos qué cosa? Temperatura 1. ¿Cuánto es la temperatura 1? 291,15 por la presión 2, que es una atmósfera. Bien, a calcular por 200,11 por 273,15 dividido entre 291,15 por 1. 280,30 litros. Y ahí está el ejercicio. Lo complicado de estos tipos de ejercicios es cuando los datos son distintos, como lo vio ahora, en lo que demora. Mm, bueno, acá sí yo no lo voy a hacer. Imagino que la ingeniera lo tiene en su texto. Deducir la fórmula de la ecuación de estado o ecuación universal de los gases. Igual en el internet puede haber la deducción. Que yo sepa, es de esta manera. P1, B1, T1 es igual a P2, B2 por T2. Si decimos que esto de acá permanece constante, vamos a tener P1, B1, T1 igual a un dato constante, K. Entonces, P, B sobre T es igual a esa constante, ya no es P1, P2, y despejamos. PB es igual a KT, pero hay que saber qué es esta K. Y esa K no es nada más que la constante R por el número de moles que tiene el gas. Y de manera gráfica le tiene que salir una recta. ¿Ya? Quizás no se me entendió, pero acá debe tener una mejor forma de deducir. Deducir la ecuación de los gases ideales.
Antes de Sauma. Da. Sauma, Sauma. Ya. Sí, de esa manera es como yo aprendí, pero quizás en internet puede ser más detallado y al ingeniero le guste eso. Entonces lo anota ahí. ¿Ya? Imagino que a partir de ese ejercicio vamos a ocupar ahora la ecuación de los gases ideales. Esperemos que sea. Número 15, ¿qué dice? Calcular la masa en gramos de sulfuro de hidrógeno gaseoso. Puro, gaseoso puro contenido en una botella de cilindro de tanto y una presión de tanto. Bien. A ver, ahora vamos a ocupar esta ecuación. PV, bueno, como yo lo aprendí, es pavo ratón. ¿Ya? Usted puede aprenderlo de otra forma, pero ya por costumbre uno ya se aprende así rápido. En este caso nos pide hallar la masa. ¿Cómo sacamos la masa? Hay que recordar que N es igual a masa sobre masa molecular, si no me equivoco. Entonces, vamos a reemplazarlo acá. PV es igual a RTM sobre masa molecular. ¿Qué hay que despejar? Masa es igual a masa molecular por presión por volumen sobre esta constante R por T. ¿Ya? En este tipo de ejercicio, también T, la temperatura tiene que estar en grados absolutos. Entonces, T es igual a 20 grados Celsius más 273,15 es igual a 293,15 Kelvin. Ok, ¿qué más tiene que tomar en cuenta? Creo que nada más. Esta R tiene varias formas de escribir. Ahora vamos a poner constante de gases ideales. Acá puede ver que son varias unidades que ya podemos ir reemplazando. A ver, te lo vamos a anotar acá. Nosotros vamos a ocupar en este ejercicio la número 1, atmósfera, litros, mol y Kelvin. Porque la presión lo tenemos en ¿qué? En 2 atmósferas. Está bien. El litros, el volumen tenemos en también litros. Bien. Y la temperatura lo acabamos de convertir a Kelvin. Vean que en cada fórmula sí o sí se ocupa en absoluto. Ahora, lo que nos faltaría calcular es esta presión molecular. Sulfuro de hidrógeno. A ver, sulfuro de hidrógeno tiene esta composición. A ver, acá lo vamos a escribir. O lo voy a cortar para que sea más vistoso. Ya, esto. Así se va a ver más vistoso. Esto es lo que nos está diciendo. Sulfuro de hidrógeno. Y hay que encontrar su masa molecular. Entonces, hay que sumar de cada una de las sustancias que se encuentran ahí. Del hidrógeno es 1, ¿ya? Acá creo que tenemos la tabla periódica. Creo que se puede buscar acá. Tabla periódica. Y sale uno bonito. Esto de acá, ahora vamos a contar si es posible. No, no se puede. Pensé que sí. Bueno, este 1,0078 es lo que tenemos que colocar acá. Se redondea a 1, por lo general. Gramos, mol gramos creo que es. A ver, esto se va a anular. Mol, ¿dónde se encuentra? Mol, a ver, número de moles a gramos.
Entonces, está bien la fórmula que ocupé, pero ¿por qué no sale? Hay algo que no estoy poniendo bien. Ah, es gramos mol, pero no se va a anular el gramo mol. A ver, mol. Ah, ya, está bien. Entonces, las unidades de esto es gramos mol. Yo estaba dudando porque el mol pensé que estaba arriba, pero se encontraba abajo. Entonces, sí se va a simplificar eso. Y se tiene que multiplicar ¿por cuánto? Por 2 más lo mismo, pero ahora del azufre. A ver, buscamos en la tabla. ¿El azufre cuánto es? 32,65. Vamos a ocupar 32,007 o 32 directo para no estar ahí complicándonos. 34 gramos mol. ¿Ya? Ahora tenemos todos los datos. Cuando tengamos todos los datos, ya se puede reemplazar. La masa es igual a 34 gramos mol por la presión que era 2 atmósferas. Verificamos, sí, 2 atmósferas por el volumen que es igual a 60 litros. Acá abajo anotamos la constante 0,08205746 atmósferas, litros, mol, Kelvin por la temperatura que es 293,15 Kelvin. Cuando lo simplifique, es bueno saber eso de simplificar porque ahí se va a dar cuenta qué unidades están bien colocadas. Vamos a tener gramos y es lo que nos pide, ¿no? Masa en gramos. Ahora lo que queda es calcular todo eso. Bueno, lo anotamos en la calculadora. 34 por 2 por 60 dividido 0,08205746 por 293,15. 169,61 gramos. Y eso sería el ejercicio. ¿Ok? Si hay alguna pregunta, lo puede hacer. Vamos con la siguiente. Acá abajo lo vamos a hacer. Porque creo que vamos a ocupar la misma constante. ¿Qué dice? Un volumen a 10 metros, a 180 metros cúbicos. Vamos a ir anotando los datos. 180 metros cúbicos de un compuesto gaseoso seco medido a, esta es una unidad de temperatura, 22, no me acuerdo su nombre, aquí creo que se llama, a una presión que es igual a 742 torr. Tiene una masa de 2,897 libras. Calcular la masa molecular, peso molecular aproximado de dicho gas. Es decir, esto de acá. También se me está olvidando, es que a mí me enseñaron de esta forma a escribir. Puede que a ustedes les enseñe de otra manera, así que ustedes lo modifican ese dato. Muy bien. Entonces, son unidades muy... A ver, para no complicarnos tanto. Esto lo vamos a convertir a litros. Esto de acá lo vamos a convertir a Kelvin y esto en la atmósfera. El de acá, no sé por qué lo puse L, libras. Esto lo vamos a convertir a gramos. Ya. Entonces, antes de hacer todo eso, hay que convertirlo. Acá vamos a poner litros a metro cúbico. Ya, ahí está. Un metro cúbico equivale a 100, a 1000. Aquí abajo vamos a poner B es igual a 180 metros cúbicos, que equivale a 1 metro cúbico a 1000 litros.
Entonces, 180.000 litros. Esto está bien, ¿no? A ver si acá pongo 1 metro cúbico, son 1000 litros. Entonces sí está bien eso. Muy elevado la cantidad, sí, pero ese es el resultado. Ahora, R acá, Kelvin. Vamos a ocupar esta fórmula de acá. Lo vamos a cortar. Cuando acá arriba. Ahí. Entonces, la temperatura es igual a 5 partido por 9 por 22 grados. ¿Cómo se llama? Rankine. Había sido ese. Nada bien. Multiplicamos 5 partido por 9 por 22. 12,22 Kelvin. Muy bajo su temperatura. Ok. La presión también la vamos a transformar a atmósferas. Ya. Divide el valor de la presión. Si pongo acá 1, ya. Entonces, 742 por una atmósfera equivale igual a 270 de 760 torres. Hacemos esa división, 0,974 atmósferas. Y por último, la de la masa. La masa es igual a 2,897 libras. Lo convertimos a gramos. Libras a gramos. Que es aproximadamente a multiplicar esta cantidad. 253,6. 256. A ver, una libra equivale, sí está bien. 253,6 gramos es igual a una libra. 2,897 por 253,6. Ah, no, anoté mal. 453,6. 200. Sí, que yo me recuerdo era casi la mitad de 1 kilogramo. Casi, casi, casi. A ver, entonces, anotamos bien la calculadora. Eso equivale a 1314,08 gramos. ¿Ya? Teniendo todo bien anotado, ahora sí ocupamos la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? PV igual a R por masa sobre masa molecular por la temperatura. Despejamos la masa molecular, que es igual a RMT dividido entre PV. Reemplazamos. ¿Cuánto es la constante? Es todo este bollo. Vamos a cortar. Oh, no. Sí, todo esto. Imagino que la ingeniera permite el formulario porque son muchas. La constante es muy larga. Lo puede guardar en su calculadora. Otra opción más. Esto es igual a ¿qué unidades? Atmósfera, litro, mol, Kelvin. Por la masa, 1314,08 gramos. Por la temperatura, 12,22 Kelvin. Dividido entre la presión y el volumen. ¿Cuánto es la presión?
0,974 por el volumen. ¿Cuánto es el volumen? Esto es muy grande. No sé si está bien ese valor para estos tipos de cálculo. Vamos a tachar para ver que hemos hecho bien los cálculos. Litro se van. Mol es lo que se va a quedar. Ya. Kelvin se va. Y la unidad es gramo mol. Entonces sí, hemos hecho bien los cálculos. Vamos a reemplazar 0,082, 0,5746 por 1314,808 por 12,22 dividido entre 0,974 por 1800, 180.000. Según los cálculos, da un número muy bajísimo, 0,0075 gramos mol. A ver si está bien, si es posible. Acá checa cada uno y ve que creo que está, sí, la cantidad de volumen creo que está muy excesivo. Quizás ahí se confundió o anotó algo mal, porque si va jugando con la tabla, va viendo que ninguna de las sustancias tiene un número menor a uno. ¿Ya? Ahí juega y no hay. Los cálculos están bien, pero ese dato está mal. ¿Ya? Es como que no tiene sentido. Si hubiera sido en litros, a ver, borramos tres ceros y nos da 7,515. ¿Ya? Ese valor ya tiene más sentido que este que nos salió. ¿Ok? Pero ahí lo vamos a dejar. ¿Ya? Revisar volumen muy elevado. ¿Ya? A ver, estamos en el 15. Vamos a hacer un ejercicio más y acabamos ahí. A ver, ¿cuál hacemos? Ta, 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 ta. El siguiente, el 17. ¿Qué dice? Se ha recogido sobre agua, a ver, se ha recogido sobre agua la temperatura de 26 grados Celsius y una atmósfera de presión. Un volumen de 4 pies cúbicos de un determinado gas. Calcular el número de moles del gas que se ha guardado en estas condiciones. Muy bien. La ecuación que vamos a ocupar va a ser esta de acá, que es PV igual a RN T. Lo que despejamos SN igual a PV sobre RT. La temperatura lo tenemos que transformar. 26 más 273,15. A ver, ¿cuánto da eso? 273,15 por 26 más 26, 299,15 Kelvin. Luego, ¿qué más vamos a transformar? Esto de acá, el volumen, es igual a 4 pies cúbicos y esto lo transformamos a litros. Acá vamos a poner. Y es cúbicos a litros. 28,32. 28,32 litros equivale aproximadamente un pie cúbico.
28,32 por 4, 113,28 litros. Y después de ahí creo que ya no transformamos nada. Solo tocaría copiar la constante. De acá vamos a copiar. Vamos a borrar esto. Y esta parte de acá cortamos. Y lo llevamos a la siguiente hoja. Ahí está. N es igual a la presión, que es una atmósfera, al volumen, que salió cuánto, 113,28 litros, la constante que está ahí anotada, la temperatura que es 299,15 Kelvin. Ahora tachamos, esto se va, Kelvin se va. Lo que nos va a quedar es el mol. Entonces calculamos 113,28 partido por 0,082, 0,5746 por 299,15, 4,6, 640, 615. Y ahí está. Nada complicado, ¿no? Lo complicado sería el hecho de transformar cada unidad para que esté de acuerdo a la constante. La constante tiene esto de acá que puedo ocupar. Calorías no he visto mucho que se ocupe tanto. Joules tampoco. En otras materias quizás sí. Lo que se ocupa más en esto de química es estas dos. Esto es más interno. ¿Ok? Muy bien. Entonces hasta acá dejamos la clase. Si hay una duda, consulta mi privado. Y ahorita les paso la grabación y el PDF.